Buenas tardes a todos los ingenieros presentes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Axel Lee, soy representante de Midas aquí en México. Y como lo platicamos hoy, vamos a tener nuestra tercera y última sesión de nuestro seminario de puentes, puentes carreteros. Y un momento, por favor, déjenme compartir pantalla otra vez. Disculpa. Listo. Pues bienvenidos a todos a nuestro tercer día y último día, ¿no?, del seminario de Midas Experts, puentes carreteros y ferroviarios. Antes de pues empezar, ¿no?, queremos revisar si todos nos escuchan bien. Como decimos la vez pasada, en la parte inferior izquierda va a tener un icono donde pueden reaccionar con este emoji. Entonces, si todos me pueden escuchar bien, pueden dar como un thumbs up. Perfecto, creo que ya todos escuchan bien. Entonces, como comentábamos, hoy es el último día de nuestro webinar Midas Experts, puentes ferroviarios, puentes carreteros y ferroviarios. Y el día de hoy, pues tenemos el gusto de tener la participación del doctor José Raúl Martínez Sayas, quien es ingeniero estructural, perito en seguridad estructural de la empresa RGB. El día de hoy, el ingeniero, el doctor José Raúl Martínez Sayas va a dar una presentación sobre la análisis de interacción de la estructura en puentes ferroviarios del estado de Michoacán. Un poco de la semblanza, ¿no?, del doctor José Raúl Martínez Sayas. El doctor es ingeniero civil con maestría en estructuras y doctorado en ingeniería mecánica por el Instituto Politécnico Nacional, perito en seguridad estructural certificado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, y cuenta con más de 6 años de experiencia en modelado, análisis y diseño estructural en diversos tipos de proyectos, priorizando la seguridad estructural. Ha desarrollado investigaciones sobre el comportamiento no lineal y dinámico de estructuras no convencionales, contribuyendo al avance del conocimiento en el área de la ingeniería estructural. Antes de empezar directamente con la presentación o la ponencia del doctor José Raúl, queremos darles pues una última invitación, ¿no?, a nuestro entrenamiento que vamos a tener el 24 y 25, esta próxima semana, miércoles y jueves, en un WeWork que está en Montes Urales 424. Vamos a tener un entrenamiento presencial donde se va a ver la parte de modelamiento y análisis de puentes ferroviarios con el ingeniero Alexander Hernández. Entonces van a contar con una licencia y van a contar con el material, ¿no?, y con una licencia para poder hacer este ejercicio, ¿no?, o este entrenamiento directamente con nosotros. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues pueden contactarse con nosotros. En el siguiente contacto les dejo mi correo y les dejo mi número para que se puedan contactar con nosotros para los que estén interesados, ¿no?, en este entrenamiento que vamos a tener la próxima semana. También, antes de comenzar, queremos darles una breve presentación por parte del ingeniero Alexander Hernández sobre un poco de los avances, ¿no?, o de los desarrollos que se han tenido con el programa de Midas Civil NX, perdón. Y le vamos a mostrar pues algunos desarrollos o algunos avances que se han tenido dentro del programa por medio de lo que nosotros le llamamos la API. Entonces le voy a ceder la palabra al ingeniero Alexander. Es una presentación corta de 10 minutos y luego ya comenzamos con el seminario que tenemos el día de hoy. Bueno, en este momento se ha desarrollado la posibilidad de que se pueda trabajar activamente con otras herramientas externas, además del programa de análisis. Y lo que se busca es que se puedan dar procesos de optimización, procesos en donde sea más fácil generar los modelos, incluso en donde se puedan dar unos análisis paramétricos o modificaciones de cada una de las secciones.
Y eso es lo que se ha buscado a través de la integración con Excel, con Python y con Grasshopper, un programa asociado a Rhinoceros, que permite que se pueda manipular mucho más fácil los modelos sin necesidad de entrar en tanto detalle o en tanta manipulación directamente en el programa, que es lo que tenemos acá. Para la interfaz de trabajo, se conecta la clave de conexión entre Mida Civil junto con la información asociada en el código de Visual Basic. Aquí ya debería estar programado cada uno de los comandos que van a generar el modelo, y con estas dimensiones que se han definido es muy fácil ejecutar el comando para configurar ese proyecto completo que incluye cargas, etapas constructivas, condiciones de borde y demás. Tiene la practicidad de que para proyectos tipo que pueden ser repetitivos, se pueden ajustar dimensiones para reducir el tiempo en la creación del modelo desde cero. Otra de las implementaciones, de las más fuertes y grandes, es poder conectarlo con Python. Puntualmente, este es un caso bastante sencillo de ejemplificarlo, en donde para una viga simplemente apoyada con una carga vertical impuesta, se realiza un análisis de optimización de la sección transversal. De esta forma, se valida para uno de los elementos los esfuerzos en la sección, se extrae para determinada combinación de análisis y se itera de tal forma que se aumente en 125 milímetros las dimensiones de la sección hasta que se cumpla con el parámetro de los esfuerzos. Actualmente, desde la oficina de India se está desarrollando una librería para que sea mucho más fácil definir los parámetros, los comandos, ingresar la información que permitiría con Python desarrollar los modelos de una manera más parametrizada. Y de esta forma, sin manipulación del usuario, el programa optimiza de acuerdo a los parámetros establecidos y verifica que se cumplan con los parámetros de control que se estaban buscando. Y para finalizar, otra de las herramientas es la conexión directa con la herramienta de Grasshopper, que es una herramienta que se ha desarrollado para parametrizar múltiples estructuras o estructuras que tienen una geometría compleja de modelar. De esta forma, se ha trabajado para desarrollar un conjunto de herramientas que permite la transferencia de información entre Grasshopper y Mida Civil en X para que se pueda generar esa importación de la información. Por lo tanto, se definen unos grupos de trabajo, unos flujos de trabajo como tal, para que se dé la creación de cada uno de los elementos según como lo hemos establecido en la herramienta de Grasshopper, que tiene la ventaja que les permite modificar parámetros de entrada de secciones, de materiales, de cargas, ejecutar en el botón de Run y se actualizarían directamente en el programa sin necesidad de tener que ir modelo a modelo, sección a sección o propiedad a propiedad hasta hacer los ajustes necesarios. De esta forma, se puede reducir el tiempo en la generación del modelo para la parte de análisis, para situaciones en donde se cuenta con una geometría tipo, un proyecto tipo que es fácilmente replicable, ya que pues se requiere el desarrollo de toda esta conexión y flujo de trabajo en Grasshopper para esa validación como tal. Eso es el de los mayores avances que se ha tenido con esta versión de Civil, que permite entonces ser controlado por programas externos, además de unos cambios relacionados con la interfaz. Para quienes ya habían conocido la versión anterior de Mida Civil, sería esta a grandes rasgos la versión del programa. Muchas gracias. Gracias, gracias ingeniero Alexander. Entonces, pues ya pudieron ver un poco los desarrollos, ¿no? Y los grandes alcances que, aparte del programa, pues ahorita con la nueva versión o la nueva implementación de Civil NX, pues puede tener más alcances, ¿no? Con esta conexión con otros programas. Entonces, pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Le voy a ceder la palabra al doctor José Raúl Martínez Ayas para que pueda empezar con la sesión que tenemos el día de hoy. Entonces, doctor José. ¿Qué tal? Muchas gracias. Procedo a compartir la pantalla. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este ciclo de webinars para todos los que estén interesados
en temas relativos a los puentes. El día de hoy vengo a hablar por la empresa RGB Ingeniería e Infraestructura. Me gustaría hablarles en un inicio un poco acerca de la empresa en la que trabajo. RGB es una empresa dedicada al análisis y al diseño estructural de puentes carreteros y ferroviarios. Se desarrollan proyectos de gran envergadura a nivel nacional. Algunos de los más distintivos en los últimos años son los que ustedes pueden ver en pantalla, como el control geométrico en la construcción del Puente Limón, los estudios del proyecto ejecutivo en el libramiento elevado de Monterrey, la construcción del circuito de fundadores en Toluca, la carretera Mitla-Tehuantepec en el año 2020 y la inspección del proyecto de reparación de la autopista México-Puebla. En el año 2024 aparecen otro tipo de proyectos de igual forma interesantes relativos a la línea 4 del Metro del Monterrey, y también se empiezan a trabajar algunos otros proyectos, tales como el que se dio en la autopista Las Varas-Puerto Vallarta, la revisión del viaducto elevado en Puerto Progreso y bueno, el tramo elevado de Tijuana en el estado de Baja California, haciendo actualmente alguno de los más importantes, el de Periférico Oriente. RGB se distingue sin duda en utilizar herramientas de última generación para la resolución de problemas complejos, consolidándose así como un pilar en el ramo y un aliado estratégico en el desarrollo de proyectos de infraestructura a gran escala. Bueno, empiezo un poco con lo que es el tema que les voy a exponer. Me gustaría plantearles los objetivos de esta presentación, que sería en un primer inicio conocer los conceptos clave para dar tratamiento al fenómeno de la interacción riel-estructura, así como identificar el marco normativo aplicable. Posteriormente, veremos un poco cómo es el modelamiento de esta interacción riel-estructura, presentando un caso de estudio de un puente ferroviario en Michoacán. Asimismo, hablaremos un poco más detalladamente de las cargas más significativas en este tipo de análisis, como son las cargas por frenado, aceleración y temperatura. Asimismo, conoceremos las diferentes implicaciones de dar el tratamiento adecuado a la carga móvil y cómo esto puede cambiar nuestro análisis y nuestro diseño, haciendo que podamos tener resultados mucho más eficientes. Hablaremos un poco de cómo es el programa EMIA Civil, principalmente cómo se desarrollan este tipo de proyectos utilizando la herramienta del Wizard, comparando un análisis acoplado y uno desacoplado. Finalmente estaremos analizando los resultados y dando algunas recomendaciones de diseño. Bueno, me gustaría empezar hablándoles de la importancia del ferrocarril en México. El ferrocarril llega a nuestro país en el año de 1837 como un símbolo de modernización. Es un proyecto sumamente importante para el desarrollo del país, ya que resuelve muchas necesidades, se conectan regiones que estaban totalmente aisladas y representa un nivel de revolución tecnológico, cultural y social. Particularmente en el estado de Michoacán, genera un gran cambio en la vida económica y social de sus habitantes, ya que conecta diferentes puntos estratégicos, principalmente con uno de los puertos más importantes del país. Se contemplan todas estas líneas en lo que es el Plan Nacional Ferroviario del 2018 al 2050, es decir, esperaremos en los próximos años más proyectos de este estilo, y tanto nuevos proyectos como revisión de algunos puentes que quizá estén presentes o hayan caído en desuso. No perdamos de vista que se movilizan más de 132 millones de toneladas al año, por lo cual es necesario asegurar la vida útil de este tipo de estructuras. Y bueno, hablando un poco de la interacción riel-estructura, me parece que en ciertas ocasiones no es un fenómeno que esté totalmente determinado o que todo mundo pueda conocer. Entonces me gustaría empezar hablando precisamente qué es la interacción riel-estructura. Bueno, este fenómeno es complejo, se manifiesta entre el riel y la estructura, principalmente cuando se utilizan rieles soldados que están continuamente unidos. Así se crea una influencia mutua en los desplazamientos debidos a la carga viva y a cambios de temperatura.
Realmente es un fenómeno que ha sido estudiado por numerosos autores a lo largo del siglo, pero su mayor desarrollo se ha dado en las últimas 2 décadas. Podríamos decir que la interacción riel-estructura se manifiesta principalmente como una reducción de la respuesta a determinadas velocidades de paso, generalmente en aquellos que producen fenómenos de resonancia. De hecho, en la figura que les estoy mostrando se muestra cómo en una situación de resonancia las respuestas calculadas con un método de cargas y un modelo de interacción empiezan a diferenciarse a partir del paso de cierto número de cargas. Lo más conveniente en la mayoría de los casos de estudio, como el que está próximo a presentarse, es tratar al tren idealizado como una serie de sistemas de un grado de libertad. En el caso de los bogies y la suspensión primaria, tratarlos como este sistema de un grado de libertad y como una carga estática en el caso del peso de las cajas y de las suspensiones secundarias. Bueno, las actuales composiciones de alta velocidad se caracterizan por su gran regularidad, lo que las hace proclives a generar resonancia en estructuras simplemente apoyados. El principal escenario de interés es aquel conocido como la primera resonancia. Es aquella donde el paso de los ejes sucesivos transcurre en un tiempo igual al de un periodo de oscilación del modo fundamental del puente. Les muestro también aquí algunas de las principales variables de interés para este análisis, como son la relación entre cargas y la luz de nuestro puente, las relaciones de frecuencias, masas y los amortiguamientos tanto de la estructura como de la suspensión primaria. Sin duda, los rieles continuamente soldados son un factor que es clave en la interacción vía-estructura, ya que la desarrollan bastante. Es por eso que expongo algunas de sus principales características. Como todo sistema, tiene ciertas ventajas, las cuales le permitirán, en este caso, transitar el vehículo a una mayor velocidad. Puede superar una longitud de hasta 200 metros, reduciendo así las fuerzas de impacto, ruidos y vibraciones. Asimismo, transmiten de una manera conjunta e uniforme las solicitaciones. Por el otro lado, presenta algunas desventajas. Este tipo de rieles son susceptibles a los efectos de la interacción riel-estructura, desde luego, y de esta manera se modifica su rigidez, ocasionando que tiendan a ocasionar problemas por pandeo y fractura. También se deben identificar diversos factores como los cambios en la temperatura principalmente y bueno, algunas de las otras fuerzas principales se ven incrementadas. Hablando un poco de la normativa aplicable a este tipo de casos, sin duda tenemos que voltear a ver a la Unión Internacional de Ferrocarriles a través del UIC 774.3 provee metodologías para considerar de una manera adecuada la interacción riel-estructura en diferentes problemas de diseños. Estas metodologías están basadas en análisis estocásticos. También nos habla de estados límite de esfuerzos, de desplazamientos y de estabilidad. Algunos de los más conocidos o más utilizados son los que ustedes pueden ver en su pantalla, que nos habla de que necesariamente estaremos haciendo una interacción real de estructura cuando tengamos una longitud mayor a 30 metros. También debemos tener contemplado que nuestra carga térmica de diseño no puede variar en más de 35 grados centígrados en zonas templadas, así como nos brinda de algunos coeficientes para los apoyos y longitudes efectivas en cada una de las direcciones. También nos habla acerca de tomar del 15 al 20% del peso total del tren para determinar las cargas horizontales por aceleración y frenado, revisando de esta manera que nuestros desplazamientos longitudinales en el riel no excedan más o menos 4 milímetros. Asimismo, debemos revisar los esfuerzos longitudinales máximos
que deben estar en más o menos 32 megapascales, más o menos, recordemos, nos estamos refiriendo a estados de compresión y de tensión. Otro manual que sin duda es clave en el análisis de este tipo de problemas es el eurocódigo. Algo que nos brinda el eurocódigo que sin duda es clave en este tipo de análisis son los modelos de carga que tienen. Aquí les hablo particularmente del modelo LM71 que estaremos dándole uso un poco más adelante. Este modelo reproduce solicitaciones de trenes de pasajeros en 4 ejes de 250 kilonewtons, como lo pueden ver en la imagen, junto con cargas uniformes. El mismo Eurocódigo nos considera algunos otros modelos que podemos utilizar para verificar ante diferentes situaciones de cargas. Uno de los más utilizados para reproducir los efectos dinámicos y de resonancia en trenes que transcurren a una alta velocidad es el HSLM. En esta ocasión, pues como les comento, veremos un poco más adelante el uso del LM71. Bueno, entrando un poco a lo que son las cargas de diseño, ¿qué debemos tener en cuenta para nuestro análisis? La primera de ellas, desde luego, es la carga por temperatura. Con este tipo de rieles se debe considerar de manera muy precisa lo que es la dilatación térmica, ya que al exponerse continuamente a la radiación solar a diferentes estaciones del año, este va a tener un incremento en su longitud. De no ser tratada de la manera adecuada, pueden presentar problemas por pandeo. Tengamos en cuenta que también va a haber no linealidad en este tipo de elementos o algunos otros fenómenos dependientes del tiempo, como lo son el creep, el cual, pues, si no es tratado adecuadamente, por ahí nos va a estar produciendo problemas. En este tipo de análisis de la dilatación térmica, podemos observar dos zonas principales en lo que es nuestro riel, una zona de expansión y una zona central. La zona central no va a presentar desplazamientos longitudinales, más bien estará sujeta a un estado de esfuerzos constante. Y por otro lado, la zona de expansión tendrá un movimiento libre del riel y no presentará una condición de esfuerzos. Respecto a las cargas horizontales, pues desde luego el movimiento del tren hará que aparezcan esfuerzos inducidos por aceleración y frenado, debido a que el vehículo intenta mover al riel en la dirección de su movimiento. En esta situación, la concentración de esfuerzos se dará principalmente cercano a los apoyos. Algunos valores usuales para estimar las fuerzas horizontales son de 33 kilonewtons vía para la aceleración y de 20 kilonewtons metros vía para el frenado. Respecto a las fuerzas verticales, pues estas se producen cuando el tren se mueve a través del puente, provocando así flexión al tablero y a su vez desplazamientos en el riel. Aquí el papel del balasto juega un rol fundamental para determinar los esfuerzos que se estarán transmitiendo entre los diferentes elementos. Hablemos ahora un poco del caso de estudio, que es lo que se estuvo revisando. Bueno, pues se presenta un puente ferroviario en la zona de Zitácuaro, Michoacán, el cual atraviesa la cañada del río San Juan. Este permite una conexión con toda la zona de Zitácuaro y el resto de los municipios aledaños. Es un puente de 40 metros de claro y bueno, es una estructura que había caído en desuso desde hace algunas décadas. Por lo mismo de que se tuvo un desuso de esta estructura y se quiso volver a utilizar su vía, pues bueno, se llevaron a cabo diferentes recopilación de datos para tener registros del monitoreo estructural. Esto nos muestra que han existido cierto deterioro que no nos podría dar el comportamiento adecuado
para satisfacer las demandas de operación actuales. Es por ello que se ha llevado toda una serie de estudios alrededor de este proyecto para intentar llegar a la solución más viable y poder darle uso a esta vía. ¿Qué se considera en el modelado numérico? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, creo que todos aquellos que se dediquen al análisis y diseño estructural lo sabrán, es que debemos modelar los materiales que vamos a emplear. En esta ocasión estaremos utilizando un concreto de 450 kilogramos sobre centímetro cuadrado, presentando aquí algunas otras de sus propiedades, tales como su módulo de elasticidad, relación de Poisson y coeficiente de dilatación térmica. También hablaremos acerca del acero. ¿Qué define este acero? Pues el riel sobre el cual estará transitando nuestro ferrocarril. Es un acero A36 con las propiedades características de este material. Asimismo, la sección transversal del puente estará compuesta por una trave cajón preesforzada de una celda. Tiene un peralte de 3.5 metros y un ancho de 2.7. Se muestra a más detalle cada una de las propiedades geométricas de esta sección transversal. Respecto a la sección del riel, utilizaremos una de las que nos habla el UIC, en este caso el UIC 60, que de hecho está por ahí definida previamente en el programa de Mida Civil NX. Es importante desde luego conocer sus propiedades geométricas, las cuales aquí están presentando y nos servirán en diferentes análisis para hacer revisiones. Es por ello que es importante tenerlas bien claras. Me gustaría hablarles ahora un poco acerca de la herramienta del Model Wizard, pero me voy a permitir hacerlo desde la interfaz del programa para que sea un poco más dinámico. Bueno, por temas de simplicidad y de tiempos, aquí ya yo tengo algunos modelos generados para poder ver de una forma más dinámica los resultados que se presentan y qué nos genera cada uno de estas configuraciones. Sin embargo, si nosotros entramos al programa de Mida Civil, en la pestaña de estructura y entramos al Railtrack Analysis Model Wizard, podremos ver esta ventana donde podremos definir diferentes parámetros para nuestro puente. La primera pestaña es la del layout. En esta primera instancia, pues bueno, veremos cómo podemos configurar los vanos de nuestro puente, la distribución de longitudes y los materiales a utilizar. En este caso, pues vemos el vano de 40 metros con un concreto de 450, el que habíamos definido previamente que pudimos ver en las diapositivas. De igual manera, se puede definir el sistema de apoyos de conformidad con la norma del UIC, así como el número de rieles, que lo podemos ver por acá abajo. Estos parámetros es posible ajustarlos a como nos requiera nuestro proyecto. Podemos modificar la longitud de la resistencia cero. Esto se logra modificando la resistencia horizontal del riel en aquellas secciones donde no está presente la restricción. También es posible activar la función del Rail Extension Joint, que permite la separación de elementos de manera automática, evitando la necesidad de hacerlo de forma manual. En este caso no están definidos, pero bueno, es sumamente importante tenerlo en claro. Muchas veces cuando estamos llevando a cabo un proyecto de este tipo, pues sabemos que no llevamos a cabo un solo modelo, que estamos llevando a cabo diferentes modelos, probando diferentes tipos de análisis o diferentes tipos de soluciones buscando la más adecuada. Estaremos viendo cómo toda esta herramienta nos permite generar estos modelos con una rapidez sumamente increíble. Pasando un poco a la pestaña de Section, pues bueno, podemos ver aquí la sección transversal de los vanos, así como la excentricidad entre la losa y el riel. Aquí mismo se estará asignando la geometría del riel, determinando la longitud que abarcará desde cada uno de los costados.
También podemos ver cómo el mismo programa Mía Civil ya trae algunas secciones, las más utilizadas, principalmente en el caso del UIC, la UIC 60. Si necesitamos utilizar alguna de otro tipo, pues bueno, la estaremos definiendo como se mostró anteriormente. Para la pestaña de Boundary, vemos cómo se establece con base en la misma normativa del UIC, teniendo en cuenta y diferenciando entre el uso de balasto y concreto en la base. Se definen la resistencia vertical de los apoyos en la conducción de carga y descarga, y esto simula un sistema de empotramiento. Aquí tenemos también dos opciones. En este caso, se define como un resorte al ser un puente simplemente apoyado. Sin embargo, podemos ver cómo el programa nos permite también definir de una manera más adecuada la subestructura en caso de existirlo. En la pestaña Load podemos definir las temperaturas de servicio del tablero, así como las del riel. En esta misma sección especificamos el tipo de carga, tanto vertical como horizontal, junto con sus valores, siendo posible generar múltiples condiciones. Al final podemos ver cómo podemos marcar diferentes localizaciones a cada ciertos incrementos de longitud. Regresando a nuestra presentación, me gustaría mencionar que en el Wizard Option nos da dos posibilidades. Nos da la opción de discretizar los elementos a la distancia pedida y posteriormente podemos elegir entre dos tipos de análisis. El primero de ellos es el que estamos viendo en pantalla, es el análisis separado o simplificado. En este análisis se crean múltiples modelos evaluando por separado las fuerzas aplicadas. A través de esta gráfica vemos cómo el análisis se muestra elástico en un principio, es una gráfica fuerza de formación, donde vemos seguida la fluencia bajo una carga gravitacional, únicamente gravitacional. Posteriormente se verá aplicada la carga completa del tren, siendo visible un incremento en la deformación del riel cargado, donde la carga del riel se suma a la de la temperatura. Como cada caso de carga se hace por separado, se asumen condiciones sin esfuerzo o deformación iniciales. Asimismo, se resuelve a través de la superposición de los análisis, pudiéndose llegar a considerar que sus efectos están sobreestimados. En el análisis completo o acoplado, se toma en cuenta el efecto simultáneo de las fuerzas, es decir, se aplica en una primera instancia las cargas térmicas y sobre los desplazamientos y fuerzas resultantes se aplica una carga viva. Algunos de los resultados que nos arrojan estos análisis son el desplazamiento horizontal, la rotación y los esfuerzos que se ocasionan debido a las cargas térmicas. En el caso del análisis acoplado, nos genera un modelo de fases con el cual podemos evaluar el comportamiento a largo plazo, hacer un análisis en el tiempo en donde podemos agregar algunos otros factores no lineales, tales como el CRIB del que les hablaba. Me gustaría regresar al modelo de Midas, donde precisamente aquí está donde les comentaba, podemos discretizar la longitud de nuestros elementos y al momento de elegir un análisis simplificado, un análisis separado, podemos seleccionar cuáles son los resultados de nuestro interés. Bueno, no lo corro porque ya lo tengo aquí desarrollado, pero al entrar a la parte del reporte podemos ver esto.
Lo que les comentaba hace unos momentos, cada uno de los análisis o cada una de las condiciones de carga las va a estar separando como si fueran diferentes modelos. Otra herramienta que es totalmente útil es el poder definir nuestros criterios de revisión, nuestros límites a estados de compresión, de tensión, de desplazamientos. Los que ustedes ven en pantalla en estos momentos están basados en la UIC y los datos que nos brindan. Sin embargo, si nosotros estuviéramos usando algún otro código de diseño, pues bueno, podemos establecer estos límites de una manera bastante amigable. ¿Qué nos va a dar Midas? Nos va a arrojar resultados a través de un archivo Excel como el que ustedes pueden ver a continuación, donde en esta primera página nos dará un resumen de los análisis que estará haciendo en cada uno de las condiciones de carga de una manera bastante detallada. Nosotros podemos revisar a través de esta primera página y, bueno, ver de manera gráfica cómo se comportan algunos de nuestros parámetros de interés, que es bastante útil en esta situación. Pues bueno, nos da aquí nuestros elementos máximos que podemos considerar si serán adecuados o inadecuados, pudiendo o no recalibrar nuestro modelo o nuestras consideraciones de diseño. Y principalmente nos arroja este tipo de advertencias cuando se sobrepasan los valores que nosotros definimos como estados límite. De esta manera, pues bueno, nos evita quizá hacer revisiones por fuera o ahorrar tiempo en hacerlas porque ya nos está indicando aquí que se sobrepasan estos niveles. En el caso de que nosotros desarrollemos un análisis completo, pues bueno, estaremos viendo el análisis de fases que les comentaba, donde directamente podremos entrar a ver los diferentes resultados que tenemos para nuestras combinaciones. Aquí podemos ver algunos de los resultados más representativos en el análisis del comportamiento del riel, como pueden ser los momentos y flexionantes en nuestra dirección Y, nuestras cortantes en el sentido vertical, y desde luego la deformación axial, que creo que es una de las que más nos estarían interesando. El siguiente parámetro a evaluar es cómo podemos tratar el caso de la carga viva móvil. Desde luego, los efectos de las cargas vivas son muy diferentes a las ocasionadas por cargas estáticas, ya que la carga viva genera un efecto dinámico que va variando en el tiempo mientras el vehículo avanza. Estos efectos pueden ser caracterizados mediante registros tiempo-historia y de esta manera reproducir de una manera mucho más realista la magnitud y distribución de las solicitaciones. Bajo esta idea, la respuesta del puente no solo depende de la magnitud de la carga, sino también de la velocidad, la secuencia del paso de los ejes y desde luego de la interacción riel-estructura. De esta manera, para este análisis se consideró tratar a la carga viva como una acción dinámica dependiente del tiempo. ¿Cómo se suele dar tratamiento a este procedimiento? Pues bueno, en una primera instancia se define una carga móvil con base en el código de diseño que estaríamos utilizando, en este caso el eurocódigo. Asimismo, trazaríamos nuestras líneas de tránsito con su ancho de carril y su excentricidad. Podemos ver aquí que ya están definidas con los diferentes parámetros de interés, como el ancho del carril y el espaciamiento entre cada una de las llantas. Definiremos los carriles para cada uno de los rieles desde inicio hasta su fin.
Asimismo, definiremos uno de los vehículos que hablamos hace unos minutos, como el modelo 71 del Eurocódigo, donde, pues bueno, aquí prácticamente ya viene muy bien definido, no tenemos la necesidad de mover alguno de sus parámetros, sin embargo, podríamos estar ingresando otro tipo de vehículos que nos representen de manera adecuada el problema que estamos por resolver. De esta manera también definiremos el caso de carga móvil, donde estaremos definiendo un puente ferroviario que se moverá en sus dos carriles, teniendo un mínimo de líneas cargadas de 1 y un máximo de 2. De esta manera podemos definir, ahora sí, a la carga viva como una carga dinámica tiempo-historia. Entrando a la pestaña de Train Load Generation, pues bueno, podemos modificar, podemos aplicar la carga a los elementos que así lo deban hacer. Me parece que por aquí la podemos ver de una manera más adecuada. Perfecto. Bueno, en este caso se está efectuando un análisis de tipo lineal con el método de integración directa. Desde luego es un análisis tiempo-historia, un análisis transitorio. Para nuestro caso se está tomando en cuenta un tiempo de 40 segundos en el que me interesa conocer los resultados, un incremento de 0.1 segundos. Y bueno, es importante definir que esta carga entre después de aplicarse la del peso propio. Anteriormente se tuvo que haber definido algunos otros parámetros, como lo es el caso de carga del peso propio, tomar en cuenta las masas en el análisis modal y pues desde luego conocer los periodos fundamentales de nuestra estructura. De hecho, aquí más adelante utilizamos esos datos al calcular el amortiguamiento modal. Estaríamos definiendo con nuestros primeros dos modos de vibrar y un radio de amortiguamiento de 0.1. Siendo así, podemos correr nuestro modelo y obtener diferentes resultados. Lo podemos revisar para las cargas, para las definiciones de la carga tiempo-historia que sean de nuestro mayor interés y pues bueno, de aquí hacer un rescate de elementos que nos sirva para llevar a cabo un análisis y un diseño adecuados. Otra de las herramientas que son totalmente de nuestro interés es el Moving Tracer, donde, por ejemplo, para el caso de los rieles, podremos estar encontrando a qué posición de carga vamos a tener nuestras demandas mayores. Desde luego esto es de interés porque podemos conocer o podemos evitar ciertos escenarios que nos lleven a la falla. Resumiendo un poco lo que ha sido esta presentación, pues bueno, pudimos ver un poco de cómo se aplica la norma del UIC. Realmente esta es una norma extensa que debe analizarse a fondo, pero bueno, creo que se mencionaron algunos de los principales parámetros. Podemos ver las herramientas que nos lleven a encontrar las condiciones críticas de nuestro puente en diferentes zonas, así como podemos entender cuáles son las implicaciones de un análisis simplificado de uno completo y cuál de ellos nos podría estar funcionando mejor para resolver la estructura que tenemos enfrente. Asimismo, podemos ver cómo el tener una buena precisión en nuestro modelado, el considerar la interacción vía estructura, pues nos hace estar del lado de la seguridad
y de la durabilidad. Desde luego, otra cosa que buscamos, además de que nuestro proyecto no llegue a la falla, es que sea económicamente viable. A través de este tipo de análisis en el tiempo, también podremos estar cuidando esa parte, reduciendo un poco su mantenimiento, evitando que se presenten cosas como el pandeo y la fatiga y algunas otras que nos podrían estar dando constante problemática. Y bueno, como en toda estructura, desde luego buscamos mejorar la vida útil del riel y que nuestro proyecto sea adecuado para cumplir su función, ya sea para cuestiones industriales o sociales. De esta manera termino la presentación que tengo para ustedes, abriendo un espacio para preguntas, las cuales estaré escuchando muy atentamente. No sin antes me quedo al pendiente, sin agradecer al equipo de Midas Latinoamérica, así como a RGB Ingeniería y a todos los que se están dando cita el día de hoy para escuchar este webinar. Muchas gracias por la información, por el aporte, porque estuvo bastante completo desde la parte teórica, abordando las indicaciones del UIC y esto que fue puesto en un caso en concreto, en específico. Y eso es lo más relevante de todo esto, poder ver la aplicación de la teoría, de la normativa ya en un producto o en un proyecto ya de trabajo. Permítame, comparto pantalla. Tenemos hasta el momento un par de preguntas que podrían aportar un poco más a esta investigación. Y la primera consulta es, si mi carga de diseño es la Cooper E80, ¿puedo cambiar la carga móvil para realizar la verificación por fatiga o para revisar mi curva de deflexión elástica? Sí, desde luego, bueno, vimos algunos de los vehículos más significativos o quizá más famosos, pero realmente podemos utilizar el modelo que se menciona, así como algunos otros. En la parte que les mencioné del MIDA Civil, podemos definir, podemos tomar de diferentes códigos internacionales sus vehículos que ya están definidos. En el caso de que yo tenga por ahí algo que no aparece o el código que es de mi interés no está en la librería de Midas, pues bueno, yo tranquilamente puedo entrar a definir estas cargas por cada uno de sus ejes, así como la carga distribuida que lo va a estar representando. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es, y en caso de que tuviera más vías y que la superestructura estuviera formada por traves, nu o ashto o el tablero fuera de concreto, ¿cómo se ingresaría en estas vías? Yo creo que precisamente esta es una de las grandes ventajas que tiene Midas. El tratar con este tipo de problemas anteriormente era pues bastante complejo, bastante laborioso. Con la herramienta que estuvimos viendo del Wizard en Midas Civil NX, podemos generarlo muy rápidamente y sobre todo generar los resortes que estarán representando la interacción entre el tablero y nuestra vía, perdón. Y bueno, desde luego se eligió este caso de estudio por ser uno, pues un tanto simple que podía exponerles de una manera breve para cumplir con los tiempos de este webinar. Sin embargo, en caso de tener un proyecto más complejo a través de las mismas opciones del Wizard, podemos definir diferentes número de vías, podemos definir prácticamente cualquier geometría de nuestra sección general en la trave o de diferentes traves. Es entrar un poco a esta configuración y pues irle dando tanto detalle como nuestro proyecto lo requiera. Muy bien, sí, válido. También quiero complementar esta respuesta que en situaciones especiales, supongamos en donde se dé la bifurcación de vías o tramos con algún tipo de geometría especial, en este caso ya tendríamos que realizar el procedimiento enteramente manual para la generación del puente, las etapas constructivas, la asignación de las cargas, la definición de los rieles, la carga de carril y demás, tal cual como lo estaríamos realizando para un proyecto tal vez un poco más complejo. De por sí, este será el enfoque que se va a abordar en los entrenamientos presenciales aquí en la Ciudad de México en la próxima semana. Si están interesados en este tipo de trabajo, por favor, los invito a que se registren para este evento.
La siguiente consulta se relaciona con: ¿han hecho algún estudio similar a los puentes que existen en la vía Corindiro-Lázaro Cárdenas? Ya tiene 40 años funcionando y seguro ya presenta problemas. ¿Han hecho análisis en este tramo? Bueno, personalmente no me ha tocado estar involucrado en algún proyecto de esta vía, pero pues es la idea, es parte de lo que se presenta en el Plan Nacional Ferroviario, es en una primera instancia reconocer cuáles son cuál es la infraestructura que ya se tiene en el país, que quizá entró en desuso, que quizá ya no está en condiciones de operar, y a través pues bueno, de las diferentes herramientas de la ingeniería, saber cómo poder reactivarlas y cómo poderle dar un provecho a la sociedad y generar sobre todo un aumento, bueno, un beneficio económico. Así como lo que les presento en el caso de Zitácuaro, Michoacán, tengo entendido que hay muchos otros proyectos a lo largo de la República, algunos en los estados del norte principalmente, pero desconozco en este caso en particular, pero muy seguramente se estará haciendo y si no se está haciendo, en próximos años se estará revisando. Muy bien, qué dato tan interesante y importante en este sentido. Me gustaría presentarle dos preguntas adicionales y podemos continuar con el espacio. La siguiente habla de: si tengo una armadura, la cual cuenta con dispositivo de apoyo como mesetas y o rodillos, para rehabilitarla, ¿puedo cambiar estos dispositivos de apoyo por unos de neopreno integrales o qué consideraciones se deben tener? Desde luego, por el tipo de pregunta, podría imaginarme que el problema a resolver es un poco más complejo. Quizá en este tipo de situaciones estaríamos dejando de lado la opción del Wizard y podríamos entrar a generar nuestro modelo en Mida Civil NX de una manera pues tradicional, en donde podríamos estar controlando cada uno de estos aspectos. Yo creo que las diferentes herramientas que les estuve presentando a lo largo de la sesión, pues nos ahorran tiempo increíblemente. Como les comentaba, antes era sumamente tedioso estar haciendo este tipo de análisis bueno, el iterar nuestro modelo, el estarle haciendo alguna modificación que pues ustedes sabrán que continuamente nos vemos sujetos a muchos cambios, la mayoría de las veces por cuestiones ajenas a la ingeniería, pues era todo un problema para el ingeniero que estaba haciendo la revisión del proyecto. Sin embargo, hay algún tipo de puentes ferroviarios que cuentan con particularidades, que cuentan con ciertas cosas un poco más complejas que no podemos generalizarlas y tendríamos que tratarlas de una manera un poco pues más apegado a lo tradicional para garantizar que nuestro análisis sea válido y que pueda ser comparable con la realidad. Así es, requiere de un proceso adicional y verificaciones que involucran mucho más tiempo. Completamente válido. Hasta el momento no han llegado consultas adicionales. Tan solo me resta agradecerle por el espacio, por el detalle con el que se realizó esta presentación. Muchísimas gracias y ya continúa Axel con nosotros. Gracias, Alexander. Pues muchas gracias también. Otra vez un agradecimiento grande al... un momento, por favor. Sí, un agradecimiento grande, ¿no? Al doctor José Raúl por participar, ¿no? Y darnos una buena experiencia que tuvo el doctor dentro de la empresa para poder realizar este puente ferroviario, ¿no? Que tuvimos presente, ¿no? Es un ejemplo ya práctico en donde básicamente se utilizó, ¿no? Un módulo que tenemos, ¿no? Dentro del programa, de nuestro programa en Vida Civil NX y cómo pudo, los beneficios, ¿no? Que pudo contar el ingeniero y el equipo, ¿no? De ingeniería dentro de RGB en términos de tiempo, ¿no? En términos de análisis. Entonces, para aquellos, ¿no? Que quisieran tener pues, un poco más de información sobre nuestros programas y quisieran saber sobre pues, las paqueterías que manejamos, etcétera, pues los invitamos, ¿no? Nosotros como Midas, pues contamos, ¿no? Con un equipo bastante bueno para los usuarios. Estamos casi, digamos,
tenemos un soporte, ¿no? Bastante eficiente que apoya a los ingenieros a poder realizar, ¿no? Estos tipos de proyectos, y no es nada más que pues, se les entrega la licencia, sino que está el soporte, ¿no? Por detrás, por parte de nuestros técnicos. Y pues, soporte técnico, ¿no? Que hemos dado, pues, no a nivel México, a nivel Latinoamérica, pero somos reconocidos, ¿no? A nivel global del soporte que nosotros, una vez que ya son usuarios nuestros o familia, ¿no? De Midas, pues podemos proporcionarles estos beneficios. Entonces, como comentamos, pues los invito, ¿no? A todos aquellos que no nos conocen o quisieran tener una sesión, sea presencial, sea virtual con nosotros, escribirnos por correo o mandarme un mensaje de WhatsApp y nosotros con mucho gusto, ¿no? Podemos agendar esta sesión para poderle mostrar pues todos los alcances que tiene su programa y los beneficios, ¿no? Que se le incluyen, ¿no? En ser parte, en adquirir un programa como los que nosotros contamos y el servicio, ¿no? Que nosotros podemos brindarles, ¿no? Mediante el servicio de mantenimiento que nosotros manejamos. También un agradecimiento, ¿no? A los tres ponentes que participaron en nuestro seminario, y esperamos, ¿no? Que también en un futuro podamos preparar un seminario igual. Vemos que varios de los ingenieros estuvieron muy interesados y vemos que tuvimos mucha audiencia, ¿no? En estos webinars que preparamos esta semana. Entonces, pues estamos planteando, ¿no? También preparar, pues, otros webinars. Puede ser que sea presencial, puede ser que sea de modalidad virtual, pero pues los invito, ¿no? También a que visiten nuestro sitio web, estén suscritos a nuestros diferentes plataformas de SNS para que puedan recibir pues más información sobre pues los siguientes webinars, ¿no? Que vamos a tener pues, ya un poco más a futuro. Entonces, creo que con esto pues finalizamos el seminario de webinars que tuvimos estos 3 días, temas muy interesantes, y también otra vez el agradecimiento a todos los ponentes por preparar estas presentaciones, dar su experiencia directa con un proyecto, ¿no? Que realmente lo tenemos pues ya realizado, y esperamos, ¿no? Que pues los otros ingenieros que no nos conozcan, pues también los invitamos a que sean parte de la familia Midas, y pues más información lo pueden encontrar directamente conmigo o en nuestros sitios web. Entonces, pues otra vez muchísimas gracias, doctor José Raúl, y pues esperamos, ¿no? A todos los ingenieros poder participar en un siguiente webinar. Entonces, un agradecimiento grande y pues los esperamos, ¿no? En un siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.